El día que mi esposo Esteban me degradó por mi aspecto físico frente a sus amigos porque no me maquillaba y no me vestía según sus gustos se convirtió en mi punto de no retorno para pedir el divorcio. Eres inútil, Elena. Ni siquiera eres atractiva para mí. Nunca olvidaré el tono con el que Esteban me lo dijo frente a sus amigos, ni la forma en que apartaba la mirada, como si yo fuera una escoria en esa habitación. Ese instante, congelado en mi memoria, fue el eco de muchas otras palabras cortantes, pero también el punto de quiebre, la grieta final en mi reflejo. Cuando nos casamos, yo tenía 25 años y Esteban 29. Yo era una chica sencilla, intelectual, perspicaz, pero nunca me interesó demasiado la moda ni la vanidad. Prefería perderme en libros, debatir ideas, observar el mundo en silencio. Esteban, en cambio, era seguro, carismático, y parecía fascinado por mi forma de ver la vida. Los primeros meses fueron un remanso, risas, viajes, largas conversaciones en la madrugada. Me sentía elegida, amada por quien era, sin adornos. Con el tiempo, los gestos de Esteban cambiaron. Al principio eran pequeñas críticas disfrazadas de bromas. ¿Vas a salir con esa ropa? Pensé que me veía bien. Bueno, podrías esforzarte un poco más. Pronto, la crítica se volvió rutina. Esteban no perdía oportunidad para señalar mi falta de interés por la moda o el maquillaje. ¿Por qué no te arreglas como las demás? ¿No ves cómo se ven las esposas de mis amigos? A veces, delante de otros, soltaba frases aún más crueles. Miren, ni siquiera sabe usar un labial. ¿Cómo esperan que me sienta orgulloso de salir con ella? Cuando estábamos con sus amigos, Esteban aprovechaba para burlarse de mi cuerpo, como si fuera un chiste privado. Ya les dije, Elena no va al gimnasio. Si su cuerpo es así ahora, imaginen cómo será cuando tengamos hijos. Las risas de los demás serán cuchillos. A veces, incluso compartía detalles íntimos, usando mis propias inseguridades como material para sus bromas. ¿Sabían que Elena nunca ha tenido interés por la moda? Por eso siempre parece que va al supermercado, no a una fiesta. En casa, la humillación continuaba. Si me atrevía a salir sin maquillarme, Esteban me miraba con desprecio. ¿Vas a salir así? Mejor quédate en casa, no quiero que piensen que no tengo buen gusto. Sus palabras se convirtieron en mi voz interna. Cada vez que me miraba al espejo, veía sus críticas reflejadas. Me sentía incapaz, fea, irrelevante. La humillación constante me fue aislando, dejé de salir, de buscar a mis amigas, de compartir con mi familia. Me refugié en la comida, buscando consuelo en dulces y panes que llenaban el vacío, aunque solo fuera por un instante. Subí de peso, y con cada kilo, la vergüenza crecía. ¿Vas a comer eso? Me dice Esteban una noche, mirándome de arriba abajo. Es solo un poco de pastel. Tal vez deberías empezar a cuidarte si no quieres que todos noten lo que yo ya veo. La vergüenza por mi cuerpo se sumó al dolor de sentirme invisible. Mi autoestima se desmoronó. Me sentía atrapada en un ciclo de humillación y culpa, incapaz de romperlo. A veces, cuando me atrevía a protestar, Esteban respondía con desprecio. Estás exagerando, Elena. Todo te lo tomas a pecho. O peor aún. Eso nunca pasó, te lo estás inventando. Comencé a dudar de mi propio juicio. Me preguntaba si realmente era tan poco atractiva, tan torpe, tan insuficiente como él decía. Esteban también usaba la culpa como arma. Si de verdad me quisieras, te arreglarías para mí. Me haces quedar mal cuando sales así. Poco a poco, me fui aislando. Cada vez que intentaba salir con amigas, Esteban creaba conflictos, desacreditaba a mis seres queridos y me hacía sentir culpable por pasar tiempo con otras personas. Así, mi mundo se fue reduciendo hasta quedar bajo su control. La herida más profunda llegó en el matrimonio de unos amigos. Había dedicado semanas a prepararme, recorrí tiendas, alquilé un vestido de gala azul profundo, elegí zapatos altos, contraté maquillaje profesional. Quería que Esteban se sintiera orgulloso de ir conmigo, que me mirara como antes. En el auto, le pregunto: ¿te gusta cómo me veo? Él apenas me miró. Está bien. En la fiesta, me esforcé por sonreír, conversar, bailar. Pero Esteban fue distante. A mitad de la noche, me acerqué buscando una caricia. Él se inclinó y me susurró: ya no me atraes. Deberías esforzarte más si quieres que vuelva a fijarme en ti.
En ese momento una enorme oleada de decepción y tristeza recorrió mi corazón. Sentí como la sangre me subía al rostro y las lágrimas amenazaban con salir. Lo peor de ese fatídico momento fue cuando tuve que fingir que todo estaba bien y esbozar una sonrisa, pero por dentro me desplomé. Todo el esfuerzo, la ilusión, la esperanza de recuperar su amor, se desmoronaron en un instante. Esa noche, de regreso a casa, comprendí que el amor de Esteban se había acabado y, por primera vez, comprendí que no debía seguir a su lado. Durante meses, viví atrapada en una dualidad dolorosa. Por un lado, la voz de Esteban me decía que no valía nada, que nadie me querría jamás. Por otro, una pequeña chispa de dignidad intentaba sobrevivir. Pensé en dejarlo muchas veces. En las noches más oscuras, lloraba en silencio y repasaba mentalmente todas las veces que me había sentido humillada, rechazada, invisible. Hablé con mis amigas, aunque al principio me costó abrirme. Todas, sin excepción, me dijeron lo mismo. Elena, tienes que dejar a ese patán. No mereces vivir así. Tú vales mucho más de lo que él te hace creer. Sus palabras me daban fuerza, pero el miedo y la culpa me paralizaban. ¿Y si Esteban tenía razón? ¿Y si nadie más me amaba? ¿Y si era yo la que fallaba? La confusión era abrumadora, pero cada conversación con ellas era un pequeño paso hacia la claridad. Una tarde, mientras trabajaba en casa, me detuve a mirar por la ventana. Afuera, la vida seguía, indiferente a mi tristeza. Por primera vez en meses, me permití pensar en todo lo que había soportado, las palabras de Esteban que retumbaban en mi cabeza, el peso de la humillación diaria, la sensación de ser menos que nada. Me vi a mí misma, encogida, temerosa, viviendo en un abismo de destrucción y autoestima rota. Sentí una mezcla de vergüenza, culpa y una tristeza tan profunda que dolía físicamente. Ese día, entre lágrimas y rabia contenida, supe que no podía seguir así. Me costaría sangre alejarme de mi primer amor, de ese hombre con quien había soñado envejecer, pero entendí que era el precio de mi libertad y mi paz mental. Decidí que prefería enfrentar el dolor de la soledad antes que seguir viviendo en ese abismo. Cuando reuní el valor para pedirle el divorcio a Esteban, él soltó una carcajada amarga y me miró con desprecio. ¿Acaso crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo? ¿Crees que alguien te va a querer con esa cara insípida y ese cuerpo? Por un momento, sentí que sus palabras me atravesaban como cuchillas. Pero esta vez, algo en mí no se rompió. Esteban pensaba que sería imposible separarme de él, que su control sobre mí era absoluto. Pero no lo era. Por primera vez, sentí que tenía el poder de decidir sobre mi vida. Sabía que el camino sería difícil, que la reconstrucción de mi autoestima tomaría tiempo, pero también supe que merecía algo mejor. Ese día, elegí mi libertad, aunque me costara lágrimas, miedo y un vacío enorme. Porque entendí que nadie, ni siquiera el amor de toda una vida, vale más que mi dignidad y mi paz. Las primeras semanas después del divorcio fueron un torbellino de emociones. El silencio en mi nuevo apartamento se sentía extraño, pero poco a poco la rutina fue acomodándose a mi nuevo estilo de vida. Tener un trabajo estable, un espacio propio y la certeza de que nadie volvería a menospreciarme me devolvieron una calma que creía perdida. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo a una crítica inesperada. Empecé a salir con amigas, a recorrer la vida nocturna de Sevilla, a perderme en sus bares y terrazas, a bailar hasta el amanecer y a reír sin culpa. Redescubrí pequeños placeres, un café en una plaza, una tarde de compras sin prisa, una conversación trivial que no terminaba en juicio. Esos momentos efímeros me devolvieron algo de confianza. Me miraba al espejo y, aunque aún veía cicatrices, también notaba una luz nueva en mis ojos. Sabía, con una certeza tranquila, que en este vasto universo debía haber alguien capaz de valorar mi esencia. Y entonces conocí a Miguel. Miguel tenía 32 años y era, a su manera, un nerd atractivo que no sabía que lo era. Todo en su imagen transmitía una inocencia y una autenticidad que me cautivaron de inmediato. Al principio solo nos reuníamos con otros amigos, salíamos de clubes, bailábamos, tomábamos café y reíamos. Compartíamos gustos en series, películas y placeres sencillos que en mi relación anterior ni siquiera me atrevía a mencionar. Con Miguel, podía ser yo misma, la chica intelectual, perspicaz, sencilla, sin miedo al ridículo ni a la crítica. Ese vínculo fue creciendo sin que me diera cuenta. Miguel, un día, decidió invitarme a salir a solas. Poco a poco, nuestra relación se formalizó y, con ella, mi confianza volvió a florecer.
Sonreía más, mi semblante era distinto, y mis amigas decían que hasta mi voz sonaba más alegre. Sentía que la vida me devolvía lo que Esteban me había arrebatado, la capacidad de ilusionarme, de confiar, de sentirme digna de amor. Una tarde, mientras caminábamos de la mano por una de esas callejuelas concurridas de Sevilla, la arquitectura nos envolvía con su enigmática presencia y la historia que albergaban sus paredes. La ciudad era un escenario perfecto para perderse en el ensimismamiento de dos almas que se redescubren. Miguel me hablaba de sus sueños, yo le contaba anécdotas de mi infancia, y entre risas y confidencias sentía, por fin, que la felicidad era posible. Fue entonces cuando percibí una mirada fija a lo lejos. Me giré, y lo vi, Esteban, sentado en uno de los cafés de la calle, observándonos. Su expresión era fría, calculadora, como si no pudiera soportar verme sonreír ni sostener la mano de alguien más. Sabía que la personalidad narcisista de Esteban no iba a permitir que me desligara tan fácilmente de él. Sentí un escalofrío, pero esta vez no bajé la mirada. Apreté la mano de Miguel con fuerza y seguí caminando. Por primera vez, no sentí miedo, sino orgullo. Sabía que mi historia ya no le pertenecía a Esteban, y que mi valor no dependía de su mirada. Era un sábado por la noche y esperaba a mis amigas para una maratón de series, cerveza y bocadillos. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta sin pensar, convencida de que eran ellas. Pero al otro lado, de pie en el umbral, estaba Esteban. No tuve tiempo de reaccionar. Entró de inmediato, cerró la puerta tras de sí y, con una mirada encendida de rabia, me empujó contra la pared. Sentí su aliento cerca, su voz baja y amenazante. ¿Así que ahora sales con Miguel? ¿Eso es lo que haces con tu vida? Me zafé de su agarre, temblando, y logré poner distancia entre nosotros. No tienes derecho a estar aquí ni a preguntarme nada. Ya no soy de tu interés, Esteban. Se acabó. Pero él no iba a ceder tan fácil. Dio un paso hacia mí, con esa arrogancia que tanto conocía. No te equivoques, Elena. Sigues siendo mía. Solo te dejaré ir cuando yo lo decida. El miedo me recorrió el cuerpo como un veneno. Su presencia, su tono, la amenaza velada. Todo el trabajo que había hecho para reconstruirme se tambaleó en ese instante. Pero no iba a permitir que me arrebatara lo que tanto me había costado ganar. Esa noche, después de que se fue, supe que la dinámica de acoso no terminaría ahí. Esteban comenzó a aparecer cerca de mi apartamento, a llamarme desde números desconocidos, a dejarme mensajes insinuando que me vigilaba. Mi tranquilidad se evaporó. No podía arriesgar el avance que había logrado ni mi relación con Miguel. No estaba dispuesta a retroceder. Con determinación, vendí el apartamento y busqué otro lugar para vivir, cerca de mi trabajo. Cambié de número, me alejé de allegados en común y corté cualquier lazo que pudiera darle acceso a mi nueva vida. Sabía que la seguridad era lo primero. No fue fácil, pero cada paso era una reafirmación de mi derecho a vivir libre de miedo y de violencia. En ese proceso de reconstrucción, busqué ayuda profesional. Fui a terapia individual, donde aprendí a identificar y desafiar las creencias negativas que Esteban había implantado en mi mente, a regular mis emociones y a recuperar la confianza en mí misma. La terapia me ayudó a validar mi experiencia, a entender que no era culpable de lo que había vivido y a desarrollar herramientas para construir relaciones más sanas y seguras en el futuro. Miguel, viendo mis temores y las secuelas que Esteban había dejado en mí, tomó una decisión amorosa y valiente, propuso que viviéramos juntos. Quería darme seguridad, demostrarme cada día que mi pasado no tenía por qué dictar mi futuro. Desde que compartimos techo, Miguel se dedicó a cerrar mis heridas con acciones y palabras. No pasaba un solo día sin recordarme lo valiosa que soy, halagando mi cuerpo sin reservas, acariciando mis cicatrices, celebrando mis logros por pequeños que fueran. No le importaban los kilos de más que yo había ganado durante los años grises, para él, cada curva era perfecta, cada gesto mío era motivo de ternura. Me encantas tal como eres, Elena. No cambies nada, me susurraba mientras me abrazaba en las noches. Aunque no me he recuperado del todo, he aprendido a creer en mí misma. Animada por Miguel y por mi propia determinación, decidí estudiar una maestría y pronto encontré un mejor trabajo, uno donde mi capacidad y mi voz eran valoradas. Con el tiempo, me animé a invertir en un pequeño negocio, un café literario, que ha ido creciendo y me ha dejado buenas ganancias. Ahora tengo una vida estable, llena de proyectos y sueños propios, y junto a Miguel planeamos casarnos en una ceremonia sencilla, rodeados solo de quienes realmente nos quieren.
Mientras yo reconstruía mi vida, la de Esteban se sumió en una espiral descendente que nunca imaginó. Al principio, su reacción fue de incredulidad y rabia. No podía aceptar que yo, a quien siempre había considerado de su propiedad, hubiera tomado la decisión de irme por mí misma. Durante semanas, intentó recuperar el control, acechando mi entorno, enviando mensajes y buscando cualquier excusa para volver a irrumpir en mi vida. Pero el tiempo y mi determinación lo fueron dejando fuera, hasta que finalmente comprendió que lo había sacado completamente de mi mundo. La soledad que siguió fue devastadora. Esteban, acostumbrado a tener siempre la última palabra y a sentirse superior, se vio enfrentado a un vacío que no sabía llenar. Perdió amistades en común, su círculo social se fue reduciendo y, en el trabajo, su desempeño fue decayendo. Lo que antes era un empleo prometedor se volvió rutinario y mediocre, y la falta de motivación y propósito lo sumió en una rutina gris. Cada intento de iniciar una nueva relación terminaba en fracaso. Su necesidad de validación, su incapacidad para empatizar y su arrogancia alejaban a las mujeres que conocía, y ninguna relación le duraba más que unas pocas semanas. A menudo, Esteban caía en el autoanálisis obsesivo y la autoevaluación constante, preguntándose si realmente era digno de amor o si el problema era él mismo. Experimentó ansiedad, insomnio y una profunda sensación de vacío y abandono. Incapaz de aceptar la responsabilidad por la destrucción de su matrimonio, oscilaba entre la ira hacia mí y la rabia consigo mismo. En sus peores momentos, sentía que el mundo le debía algo, pero en los más lúcidos, se enfrentaba a la amarga realidad de que había perdido a la única persona que realmente lo había amado. La vida de Esteban, marcada por la intransigencia y la falta de autocrítica, se transformó en una sucesión de días grises y relaciones fallidas. Sin mí, se vio obligado a enfrentarse a su propio reflejo, a la soledad y al eco de sus propias palabras. Pero, a diferencia de mí, él nunca logró reconstruirse ni sanar sus heridas, quedando atrapado en el ciclo de su propio abandono emocional. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer distinta, más fuerte, más libre, más consciente de su valor. Sé que las cicatrices no desaparecen, pero ya no son heridas abiertas, sino marcas de una batalla ganada. Y lo más importante, sé que merezco todo lo bueno que la vida me ofrece, porque aprendí a amarme y a elegir, por fin, mi propia felicidad.